Una ciudad puede acostumbrarse a muchas cosas, al ruido del mercado, al ir y venir de las motocicletas, a la rutina de quienes trabajan desde temprano para salir adelante. Pero hay momentos en los que algo rompe esa normalidad de forma tan brutal que deja a todos preguntándose cómo pudo ocurrir. Eso fue exactamente lo que pasó en un poblado boliviano, cuando un hallazgo estremecedor comenzó a revelar una historia de violencia que nadie había imaginado. A medida que los detalles comenzaron a salir a la luz, quedó claro que detrás de ese crimen había una historia mucho más cercana, mucho más perturbadora y marcada por una traición que nadie vio venir. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia, quédate hasta el final de este video. El caso de Virginia Cruz. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mario y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El descubrimiento ocurrió en una zona de Cataya Baja, en las afueras de Sucre. Personas que transitaban por el lugar encontraron bolsas sospechosas abandonadas, algo que de inmediato llamó la atención por la forma en que estaban colocadas y por el olor que comenzaba a sentirse en el ambiente. Cuando las autoridades llegaron al sitio y revisaron el contenido, confirmaron que dentro había restos humanos. La escena fue rápidamente acordonada, mientras peritos y policías iniciaban el trabajo de inspección, y lo que encontraron indicaba que no se trataba de una muerte común. El cuerpo había sido desmembrado y distribuido en distintos paquetes, lo que sugería que alguien había intentado ocultar el crimen separando las partes para dificultar su identificación. Con el paso de las horas, la noticia comenzó a circular en la ciudad al mismo tiempo que los investigadores iniciaron el proceso para identificar a la víctima y reconstruir lo ocurrido. Lo que en un inicio parecía un hallazgo aislado, pronto se convertiría en uno de los casos más impactantes que había sacudido a esa ciudad en los últimos años. Una vez que los restos fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses, los especialistas comenzaron el trabajo de análisis para determinar qué había ocurrido exactamente. La prioridad era establecer la identidad de la víctima y conocer la causa de muerte, para lo cual los médicos revisaron cada parte del cuerpo recuperada y documentaron con precisión todas las lesiones. Los resultados de la autopsia fueron claros y se declaró la causa de muerte por asfixia. La mujer había sido estrangulada porque alguien había apretado su cuello con la fuerza suficiente para impedir que respirara. El cerebro mostraba signos evidentes de falta de oxígeno, lo que confirmaba que había pasado un tiempo luchando por respirar antes de morir. Los cortes en el cuerpo también llamaron la atención de los forenses. No eran desordenados ni producto de un ataque impulsivo, dado que eran precisos, realizados con conocimiento de cómo cortar determinadas partes del cuerpo. Para los investigadores, aquello sugería que quien lo hizo tenía algún tipo de conocimiento de anatomía o al menos una idea clara de lo que estaba haciendo. El crimen no parecía producto de un momento de furia. Al contrario, todo indicaba que había sido ejecutado con tiempo y con un cierto nivel de planificación. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, primero es necesario conocer a la joven que había perdido la vida. Virginia Cruz Paniagua nació en el año 2007 en la ciudad de Sucre, Bolivia. Era la hija menor de Gonzaga Paniagua Pérez y Ademar Cruz Martínez, y creció junto a sus 3 hermanas en un hogar donde el esfuerzo diario era parte de la vida cotidiana. Desde pequeña se destacó por su carácter responsable y su dedicación a los estudios. Así también, quienes la conocían la describían como una joven tranquila, amable y siempre dispuesta a cumplir con sus obligaciones. Era una adolescente que entendía bien las dificultades económicas de su familia y que, en lugar de quejarse por ellas, buscaba la manera de ayudar. A pesar de su corta edad, Virginia tenía una clara idea de lo que quería para su futuro. Sus profesores la consideraban una estudiante sobresaliente y destacaban especialmente su habilidad para las matemáticas. Esa disciplina y compromiso la habían convertido en una de las alumnas más prometedoras de su promoción.
Pero su historia no estaba marcada únicamente por sus logros académicos, ya que también había estado atravesada por una tragedia familiar que cambiaría el rumbo de su vida y que la obligaría a asumir responsabilidades mucho antes de lo que corresponde a alguien de su edad. Cuando Virginia tenía apenas 14 años, la estabilidad de su familia cambió de manera repentina. Su padre, Ademar, trabajaba como albañil en la construcción de un edificio, y eso era el principal sustento económico del hogar. Cada jornada laboral representaba el esfuerzo por mantener a su esposa y a sus hijas. Un día, mientras realizaba su trabajo en el 5º piso de la obra, ocurrió un accidente que terminaría en tragedia cuando Ademar cayó desde esa altura y durante la caída impactó contra cables eléctricos. La muerte fue inmediata y la familia quedó devastada por la noticia, porque no hubo despedidas ni tiempo para prepararse para una pérdida tan grande. A partir de ese momento, la responsabilidad económica recayó completamente sobre su madre, Gonzaga. Con varias hijas a su cargo y sin el ingreso que antes sostenía el hogar, la situación se volvió difícil, pero lejos de rendirse, decidió buscar una manera de salir adelante. Para sostener a su familia, Gonzaga comenzó un pequeño emprendimiento preparando masitas, unos panecillos dulces tradicionales que suelen venderse en mercados y calles de Bolivia. Cada día los preparaba en casa, los horneaba y luego salía a venderlos de forma ambulante por diferentes zonas de Sucre. El trabajo era duro y exigía largas caminatas bajo el sol, ofreciendo los productos a quienes estuvieran dispuestos a comprarlos. No era un negocio grande ni generaba grandes ingresos, pero era suficiente para que la familia pudiera mantenerse. Virginia observaba el esfuerzo de su madre todos los días y decidió que también debía ayudar, así que, a pesar de seguir estudiando, comenzó a vender masitas en el mercado campesino de Sucre. Mientras trabajaba por las mañanas, Virginia asistía por las tardes al colegio, lo que hacía su rutina muy agotadora. Pero nunca dejó que el cansancio afectara su rendimiento académico. Estudiaba por las noches, hacía sus tareas y al día siguiente volvía a comenzar el mismo ciclo. Su esfuerzo dio resultados porque desde la primaria había sido una estudiante destacada y con el paso de los años se mantuvo entre los mejores promedios de su curso. Sus profesores reconocían especialmente su talento para las matemáticas, una habilidad que incluso la llevó a ayudar a otros estudiantes. En un momento determinado, los docentes le propusieron impartir clases de nivelación de matemáticas para algunos compañeros. Aquello no solo representaba un reconocimiento a su capacidad académica, sino también una pequeña oportunidad para obtener ingresos adicionales. El 11 de diciembre de 2025 llegó uno de los momentos más importantes de su vida. Durante la ceremonia de graduación del colegio, Virginia fue reconocida como la mejor estudiante de su promoción. Ese resultado le dio acceso directo a la universidad, sin necesidad de rendir examen de ingreso. También recibió el incentivo gubernamental destinado a los mejores bachilleres del país, un apoyo económico que ayudaría a su familia. Virginia tenía dos caminos posibles en mente para su futuro universitario. Pensaba estudiar medicina o ingeniería de sistemas. Aún no había tomado una decisión definitiva, pero sabía que estaba a punto de comenzar una nueva etapa llena de oportunidades. Así llegamos al jueves 18 de diciembre, y todo comenzó como cualquier otro día para Virginia. Por la mañana se encontraba en el mercado campesino de Sucre, en su puesto habitual de venta de masitas, donde varias personas la vieron trabajando como siempre, atendiendo a los clientes y conversando con quienes pasaban por el lugar. Alrededor de la 1 de la tarde, algunos vendedores del mercado notaron que Virginia estaba hablando con un joven que había llegado en motocicleta. Para quienes observaban la escena desde sus puestos cercanos, simplemente se trataba de alguien que la conocía. Minutos después, Virginia dejó su puesto y se fue con ese joven. Algunos testigos recordaban haberlos visto salir juntos del mercado en la motocicleta. Las horas siguieron avanzando y la actividad del mercado continuó con normalidad. Pero a partir de ese momento, nadie volvió a ver a Virginia en su puesto ni regresando por la zona. Con el paso de la tarde, la ausencia de Virginia comenzó a preocupar a su familia. En casa, esperaban que regresara como lo hacía habitualmente después de terminar su jornada en el mercado. Sin embargo, las horas comenzaron a pasar y ella no aparecía. Cuando llegó la noche y Virginia seguía sin volver, la inquietud se transformó en preocupación real y fue cuando su hermana intentó comunicarse con ella varias veces por teléfono, pero las llamadas no obtenían respuesta.
Aquello no era normal. Virginia solía contestar siempre, especialmente cuando se trataba de su familia. Ante la falta de respuestas, su hermana decidió llamar al enamorado de Virginia para preguntarle si sabía algo. Él respondió que no había estado con ella ese día, aunque mencionó que Virginia le había comentado que tenía que encontrarse con alguien después del trabajo para ayudarlo con algo. El miedo comenzó a crecer y la familia decidió no esperar más y salir a buscarla. Llamaron a amigos, a conocidos y comenzaron a recorrer distintos lugares de la ciudad preguntando si alguien la había visto. Esa noche, caminaron por calles, mercados y zonas cercanas tratando de encontrar alguna pista. También regresaron al mercado campesino para preguntar a los vendedores que la habían visto por última vez, y aunque las respuestas eran confusas, coincidían en algo, y era que Virginia se había ido del lugar durante la tarde y no había regresado. Al ver que no lograban encontrarla, la familia acudió a la comisaría para denunciar su desaparición. Se registró el reporte oficial y comenzó la búsqueda formal, siendo aquella noche una de las más largas que la familia Cruz había vivido. Una vez registrada la denuncia, la policía comenzó a reconstruir las últimas horas de la chica. Los investigadores iniciaron entrevistas con las personas que formaban parte de su entorno cercano, con el objetivo de establecer con quién había estado y qué había hecho durante el día de su desaparición. Hablaron con familiares, compañeros del colegio y amigas. También entrevistaron a profesores del colegio y nadie mencionaba enemistades ni problemas que pudieran explicar lo ocurrido. Las amigas comentaron que Virginia solía mantener una rutina bastante clara entre el mercado y el colegio, y que ese jueves les había dicho que iba a trabajar como de costumbre. Ninguna tenía información sobre algún plan distinto para ese día. En el mercado campesino también comenzaron a recopilar testimonios. Algunos vendedores recordaban haberla visto durante la tarde conversando con un joven en motocicleta, y esa información llamó la atención de los investigadores, porque podía tratarse de la última persona que había estado con ella. A medida que se reunían los testimonios, empezaron a aparecer algunos nombres que debían ser verificados. Entre ellos estaba el enamorado de Virginia, quien debía explicar dónde había estado ese día. También surgió el nombre de un hombre que, según algunos comentarios, podría haberla molestado en el pasado. Pero además apareció un tercer nombre, el de la persona con la que Virginia supuestamente iba a encontrarse esa tarde. Varias personas del mercado afirmaban haberla visto con ese hombre alrededor de las 2 de la tarde. Para los investigadores, aquella pista podía ser clave para entender qué había ocurrido. Si Virginia había salido del mercado con ese hombre, entonces probablemente era la última persona que la había visto antes de desaparecer. Por ello, los investigadores comenzaron a buscar cualquier elemento que permitiera confirmar esa versión. Sucre no es una ciudad demasiado grande, y en distintos puntos existen cámaras de seguridad instaladas en viviendas, comercios y calles. Si la motocicleta había pasado por alguna de esas zonas, era posible que hubiera quedado registrada. Por esa razón, la policía comenzó a solicitar acceso a sistemas de videovigilancia en diferentes lugares cercanos al mercado y en rutas posibles de salida. El objetivo era reconstruir el recorrido de Virginia y del hombre que la acompañaba para saber exactamente hacia dónde habían ido. Las imágenes obtenidas por los investigadores comenzaron a aclarar lo que había ocurrido aquella tarde. En la vivienda donde el hombre alquilaba una habitación, había cámaras de seguridad que registraban quién entraba y salía del inmueble. Cuando los investigadores revisaron las grabaciones del jueves 18 de diciembre, encontraron algo que cambiaría por completo el rumbo del caso. A la 1:57 de la tarde, una cámara captó a Virginia entrando a la vivienda. Caminaba hacia el interior del lugar y detrás de ella aparecía el joven que la había llevado en motocicleta. Pero el hombre que aparecía en las grabaciones no era un desconocido. Se trataba de Jorge Solís Leandro, de 27 años, estudiante de enfermería y pareja de Naira, la hermana mayor de Virginia. Ambos ingresaron juntos a la habitación que él alquilaba dentro de la casa. A partir de ese momento, las cámaras siguieron registrando los movimientos del hombre durante las horas siguientes. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. A las 7:30 de la noche, el joven salió de la habitación llevando una mochila aparentemente llena.
Subió a su motocicleta y abandonó la casa, pero poco después, alrededor de las 7:55, regresó nuevamente, esta vez con la mochila vacía. Las grabaciones mostraban que realizó este mismo movimiento varias veces durante la noche. Entraba a la casa, salía con mochilas cargadas y volvía sin ellas. Finalmente, a las 9:10 salió por última vez, cargando una mochila más grande y alargada. Mientras todo eso ocurría, Virginia nunca volvió a aparecer en las cámaras saliendo de la vivienda. Con esas imágenes en su poder, los investigadores citaron al hombre para interrogarlo. Sus respuestas comenzaron a presentar contradicciones, lo que llevó a la fiscalía a solicitar una orden de allanamiento para registrar la habitación donde Virginia había sido vista entrando por última vez. Cuando la policía ingresó al lugar, lo que encontró dentro confirmó que no se trataba simplemente de una desaparición. En la habitación había una sierra eléctrica y también había varios cuchillos de diferentes tamaños. Entre los objetos encontrados estaba el teléfono celular de Virginia, el mismo al que su hermana había estado llamando repetidamente la noche de su desaparición. También aparecieron prendas de ropa que la joven había llevado ese jueves cuando salió a trabajar. Los peritos forenses revisaron cuidadosamente cada rincón de la habitación. Durante el análisis encontraron rastros de sangre en distintos puntos del lugar y también había manchas hemáticas en los zapatos del hombre que alquilaba la habitación. Posteriormente, los análisis confirmarían que esa sangre pertenecía a Virginia. Pero el hallazgo más perturbador se produjo en una habitación contigua dentro de la misma vivienda. Allí se encontraron partes del cuerpo que no habían aparecido en el lugar donde fueron hallados los primeros restos. Entre los restos recuperados estaban la pelvis y los muslos de la joven. También se encontró un contenedor con tejidos humanos que habían sido cubiertos con sal, aparentemente con la intención de preservarlos. Mientras los investigadores continuaban revisando la habitación y analizando cada objeto encontrado en el lugar, apareció un elemento que resultó particularmente inquietante. Entre las pertenencias del sospechoso, había una nota escrita a mano en 2 hojas de papel. En ese documento se describía una serie de horarios y acciones concretas que hacía pensar que no se trataba de apuntes confusos ni de frases sueltas, sino de una especie de plan estructurado. En la hoja se indicaba, por ejemplo, un rango de tiempo en el que la víctima estaría con vida y otro momento en el que ocurrirían determinados actos. Uno de los puntos señalaba que entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde, la víctima permanecería viva. Luego, en el siguiente intervalo horario, aparecía una referencia a mantener relaciones íntimas. Aquello llevó a los investigadores a sospechar que la intención inicial podría haber sido abusar de Virginia. Durante la autopsia no fue posible confirmar si ese abuso ocurrió o no. El estado en que fueron encontradas ciertas partes del cuerpo hacía imposible establecerlo con certeza. Sin embargo, la existencia de ese documento reforzaba la idea de que lo ocurrido no había sido impulsivo. La nota también incluía instrucciones relacionadas con la forma de cortar el cuerpo después de la muerte. El lenguaje utilizado indicaba conocimiento básico de anatomía. Para los investigadores, aquello era una señal clara de planificación. No hablaba de una pelea que se salió de control ni de un ataque inesperado, sino que todo apuntaba a que el crimen había sido pensado con anticipación y que cada paso había sido considerado antes de ejecutarse. Con todas las pruebas reunidas, el caso avanzó rápidamente en el sistema judicial. Las grabaciones de las cámaras, los rastros de sangre, los objetos encontrados en la habitación y la nota escrita a mano formaban un conjunto de evidencias difícil de refutar. El 21 de diciembre de 2025, apenas 3 días después del hallazgo de los restos, el acusado y su defensa tomaron una decisión. Optaron por un procedimiento abreviado y admitieron su responsabilidad en los hechos. La cantidad de pruebas presentadas por la Fiscalía hacía prácticamente imposible sostener una defensa distinta. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó la reconstrucción del crimen basándose en los informes forenses y en la evidencia recogida durante la investigación. Según esa reconstrucción, Virginia fue llevada a la habitación bajo algún pretexto. Una vez allí, el agresor la atacó físicamente hasta dejarla inconsciente. Posteriormente, le apretó el cuello hasta provocarle la asfixia que causó su muerte, y después de eso, utilizó herramientas que tenía en su habitación para desmembrar el cuerpo.
Los restos fueron colocados en bolsas y transportados en motocicleta durante la noche. La intención era abandonarlos en distintos puntos para evitar que fueran encontrados y así hacer creer que Virginia simplemente había desaparecido. Sin embargo, el plan no resultó como esperaba. Las bolsas se rompieron y los restos fueron descubiertos, lo que permitió que la investigación comenzara rápidamente. Ese mismo 21 de diciembre, la justicia boliviana dictó sentencia y Jorge Solís Leandro fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima contemplada en Bolivia, para el delito de feminicidio. La decisión cerró el proceso judicial con rapidez, pero el impacto del crimen se sintió profundamente en la familia de Virginia y en toda la ciudad de Sucre. Una joven que apenas había terminado el colegio y estaba por iniciar una nueva etapa de su vida, había sido víctima de una violencia extrema dentro de su propio entorno de confianza. La sentencia puso fin al proceso judicial, pero para la familia de la joven nada podía cerrar realmente la herida que dejó su muerte. Su madre perdió a una hija que había trabajado desde muy joven para ayudar en casa, una joven que había logrado terminar el colegio con honores y que estaba a punto de iniciar una nueva etapa en la universidad. Para su hermana Naira, el golpe fue doblemente devastador. El hombre con quien mantenía una relación sentimental y que había formado parte de la vida cotidiana de la familia durante años, resultó ser el responsable del crimen de su propia hermana. La confianza que habían depositado en él terminó convirtiéndose en uno de los elementos más dolorosos de toda la tragedia. La historia de Virginia dejó una marca profunda en quienes conocieron el caso. No solo por la brutalidad del crimen, sino por la vida que fue interrumpida. Era una joven trabajadora, destacada en sus estudios y con planes claros para su futuro. Una vida que apenas comenzaba y que terminó de la manera más cruel. Aunque la justicia dictó la pena máxima permitida por la ley boliviana, la ausencia que dejó Virginia en su familia y en su entorno es algo que ninguna sentencia puede reparar. Su historia quedó como un recordatorio doloroso de lo frágil que puede ser la confianza y de cómo la violencia puede esconderse incluso en los círculos más cercanos. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.